Ya. Bueno, el día de hoy vamos a tocar las teorías, bueno, del 1 a las 7. No voy a tocar todos los temas, pero he tratado de hacer énfasis en algunos puntos importantes. Ya. La primera teoría que vi que tenían, que creo que es la cero, hablaba de... El doctor Cerveros les habló un poco sobre lo que es los niveles, ¿no? Del sistema, que viene a ser un nivel físico, celular, tisular, funcional, etcétera. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de estos niveles. El primero que vi que comentaron era el nivel físico, ¿no? Y les hablo un poco sobre la física cuántica. Entonces, lo que considero importante aquí que deben recordar es primero que la física cuántica se mide a través del quantum, que es la unidad mínima, y también que es una energía discreta. ¿Está bien? Ahora, esta física cuenta con ciertos principios que he tratado de hacer una memotecnia. La memotecnia es C, D, E y ring. ¿Está bien? Del ring del box. Ya. C de cuantización de la energía, porque se mide a través de los cuantos. La D de dualidad de la onda corpúsculo. Aquí tiene que ver con que el fotón también es una unidad que se puede medir, ¿no? A través de los cuantos y puede interaccionar con el campo electromagnético. Y también que la luz, que ustedes, bueno, la luz se puede interpretar tanto como una onda como una partícula al mismo tiempo. Y a esta capacidad que tiene la luz se le conoce como el principio de superposición de los estados. ¿Está bien? Que lo tocaron en su teoría. Entonces, hasta ahí ya vamos C de cuantización, la D de dualidad onda-corpúsculo, de dualidad de que una sola, digamos, materia puede ser interpretada de dos formas, y la E de equivalencia entre materia y energía, ¿no? Y ahí, bueno, ustedes ya recordarán la fórmula de Einstein, ¿no? Que, bueno, la energía se transforma en materia y, bueno, viceversa, ¿no? Esa no es tan difícil, creo. Y luego ya viene el ring, que sería la R de relatividad espacio-tiempo, donde antes se tenía una visión del espacio y del tiempo absoluta, ¿no? Ustedes, bueno, la física que llevaron en la pre o en la academia es absoluta, ¿no? Donde en un determinado tiempo tú ves cómo un objeto cambia de posición, ¿no? Pero en esta teoría cuántica se habla de la relatividad de ambos, o sea que tanto el espacio y el tiempo son relativos y va a depender de desde qué punto lo quieras medir, ¿no? Entonces acá se habla de la relatividad espacio-tiempo, que también es una teoría de Einstein, ¿no? Ya, entonces ya tenemos la R de Ring, la I de indeterminación de Heisenberg, que es imposible medir la posición exacta de una partícula, y acá habla del efecto de Compton, porque para medir la posición de una partícula, chicos, ustedes tendrían que observarla, por así decirlo, en el tiempo, ¿no? Observarla en un determinado espacio-tiempo, y al observar a la partícula, eh, nosotros podemos ver los objetos gracias al efecto de la luz, ¿no? Entonces, digamos que la luz va a generar un cierto efecto sobre esta partícula al verla para poder observarla, y es por eso que esta partícula va a estar, digamos, influenciada por energía y no va a estar del todo estática, ¿no? Entonces ahí entra el efecto Compton, que dice que es imposible medir justamente la posición exacta de una partícula porque para hacer eso tendríamos que observarla y al observarla ya la estamos alterando, ¿no? Porque la luz tiene un cierto efecto sobre este objeto. Y luego, por último, la N de Ring, de no separabilidad del sistema cuántico, donde esto ve como a los factores de una forma holística, ¿no? O sea, no se trata de que las partículas están por sí solas, ¿no? O hay factores locales, por así decirlo, que no están conectados, ¿no? Sino que al contrario, todo está interconectado, todo es holístico. Como les dije, ¿no? Hay factores, la luz puede influenciar sobre la partícula, entonces eso básicamente habla de la no separabilidad, ¿no? No es posible aislar a los objetos, sino que todos están interconectados. Entonces ahí ya tienen los principios, que me pareció uno de los puntos más importantes. Luego de eso vamos a hablar de este esquema, que es creo que la base de las primeras teorías que han tenido. Este esquema básicamente recuerden primero los 5 niveles. Recuerden que el primero es la célula, lo que estudiamos en la academia, ¿no? Célula, tejido, órgano, humano y además de humano, persona social. ¿Está bien? Entonces, traten de repetir así
para que se les quede, ¿no? Célula, tejido, órgano humano y persona social. Listo. Ahora que ya recuerdan eso, también deben saber que cada vez que nuestra genética, nuestra biología, va a tener un efecto sobre la sociedad, ¿no? Por así decirlo. Entonces, a eso se le conoce como procesos epigenéticos. Nuestra genética, nuestra biología va a determinar de cierta forma nuestra conducta, pero también de forma inversa. La sociedad va a determinar también nuestra genética, ¿no? Porque saben que finalmente todo es un resultado de los genes y del aspecto social, ¿no? Y si es inverso, o sea, si es desde la sociedad hacia nuestra biología, son procesos sociocinéticos, ¿no? Eso también ténganlo claro. Si va desde genética hacia lo personal, sería epigenética, y si va desde la sociedad hacia nosotros, sería sociocinético. ¿Está bien? Ya. Esta teoría estamos diciendo que es la teoría informacional de personalidad del doctor Ortiz. Bien. A ver, otro punto también importante es que este es un modelo reestructurado porque asume y como que asegura que efectivamente existe la conciencia y existe la sociedad, ¿no? Porque ustedes, por lo tanto, es un modelo materialista, o sea, dice que sí existe, ¿no? Porque ustedes recordarán que hay modelos idealistas, ¿no? Donde supuestamente todo es producto de nuestras ideas, ¿no? De algunos pensadores, ¿no? Que tenían. Pero no, este modelo es materialista, dice que sí existimos y que sí nuestra conducta, nuestra biología está determinada por la sociedad. Esas son dos cosas que tienen que recordar, que es materialista, clásica y que confirma la existencia real de la conciencia y la sociedad. Ya, eso. Y también, por otro lado, deben recordar que esa parte del tipo de información que tiene tanto la actividad, estructura, tipo de información, tipo de codificación, también son cosas que tienen que estar grabadas, ¿no? En ustedes. Ya, por ejemplo, en la célula, bueno, la célula está regida por el ADN, entonces genética. El tejido está regido por, digamos, las alteraciones que pueden ser influenciadas por las hormonas, no sé, los iones, etcétera. Entonces, metabólica, ¿no? Listo. El órgano, bueno, por las funciones, no funcional. El humano, psíquica, inconsciente, porque tú puedes ser un humano, pero no significa que estás con plena conciencia, ¿no? Y, y por último, la psíquica consciente, ¿no? Donde ya eres parte tienes una posición, digamos, activa en la sociedad, ¿no? Entonces, eso también, el tipo de información y también el tipo de codificación. Esto es súper importante, chicos. Quizás les puedan preguntar. No lo sé porque no he logrado conseguir como preguntas de los últimos años, pero creo que en mi año sí vino una de estas, así que por eso lo menciono, ¿no? Tipo de codificación. Ya, recuerden, genética, bueno, en los genes, metabólica, en la matriz intercelular, orgánico, en las redes de tipo nuclear, ¿ok? El humano en las redes paleocorticales, porque también nuestros ancestros saben que ellos, bueno, el cerebro también pasó por un proceso evolutivo, ¿no? Entonces, antiguamente no existía todavía el rol social del hombre, ¿no? Éramos más como animales, ¿no? Entonces, ahí es donde aparece, donde estaba el paleocórtex, ¿no? Predominaba el paleocórtex, es decir, nosotros actuábamos en base a nuestros impulsos, ¿ok? No tomábamos decisiones conscientes. Por eso se llama redes de tipo paleocortical. En cambio, cuando ya actuamos pensando, con el pensamiento, pensando, ya ahí estaríamos hablando de las redes de tipo neocortical, ¿no? Ya, entonces espero que se estén como ya acordando o refrescando un poco la información. Después, también que para los sistemas vivos, estos van a estar conformados por estructuras y van a digamos, lograr realizar actividades, ¿no? De estructuras, actividades, etcétera. Y viceversa también, ¿no? Las actividades van a tener cierto efecto sobre las estructuras. Digamos, es un juego de causa-efecto, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y para sistemas inertes, más bien vamos a hablar de masa y energía, ¿no? Eh, la masa va a poder pasar energía y así, ¿no? Como la luz, por ejemplo, ¿no? Y ya. Bueno, eso también como dato adicional que vi que lo habían colocado en sus diapositivas. Listo. Ahora, esta diapositiva también es muy importante. Con respecto a la conciencia, el doctor les comenta que tiene dos áreas, ¿no? Un área inconsciente y un área ya consciente. El área consciente es la que va a manejar la información,
¿ok? Y tenemos tres tipos de información. Tenemos la información tradicional, que es una información, como les decía, viene de un sistema afectivo, emotivo, impulsos, ¿no? Cuando ustedes hacen algo por impulso, están usando su información tradicional, están dejándose llevar por su temperamento, ¿está bien? ¿Y qué parte de su cerebro está actuando? El neocórtex paralímbico, ¿no? Porque saben que justamente esta parte es la que está muy ligado a las funciones del sistema límbico, ¿no? Que está relacionado a las motivaciones, ¿no? A los impulsos, por ejemplo, a las adicciones, ¿no? Ya, entonces, recuerden, la información tradicional, sistema afectivo emotivo. Cuando se dejan llevar por sus impulsos, ya, ahí se acuerdan. Estoy usando mi información tradicional. Listo, por los sentimientos, ¿no? Cuando tienen un sentimiento y no piensan, solamente hacen las cosas por el sentimiento, ya, ahí. Listo. Y esto lo desarrollamos, o esta información tiene su desarrollo dentro de los 7 meses a 3 años. Entonces, por eso acá les puse un bebito. ¿Ya? Entonces, recuerden al bebito, 7 meses, 3 años, más o menos, ya. Listo, luego pasamos a una información cultural, ¿ok? La información cultural ya es un poco más elaborada porque acá utilizamos el intelecto y utilizamos nuestros conocimientos, ¿está bien? Entonces, acá ya esta información la desarrollamos de 3 a los 12 años. Acuérdense que a esta edad ya van al colegio, ¿no? Pueden relacionarlo así, ¿no? Como que ya van al colegio, ya tienen, bueno, reciben más conocimientos, etcétera. Entonces, por eso ya se desarrolla su intelecto. Y en esta parte ya están utilizando el área parieto-temporo-occipita, ¿no? Que está cerca del área de Wernicke, ¿no? Porque saben que el área de Wernicke está justamente por el lóbulo temporal, ¿no? Que permite la comprensión del lenguaje. Entonces, cuando hablemos de información cultural, recuerden C de cultural, C de conocimientos, C de cognitivo, productivo, ¿no? Y ya tienen acá el intelecto, ¿está bien? Y que, bueno, están usando la información parieto temporo occipito cerca del área de Wernicke, listo. Y por último, la información, digamos, un poco más eh, ya avanzada sería información económica, que esta sí ya está ligada a sus motivaciones, ¿está bien? Motivaciones. La parte del sistema conectivo volitivo, y acá ya, bueno, se desarrolla más en los, a partir de los 12 años hasta que ya son mayores de edad, ¿no? Hasta los 18, de 12 a 18. Acá es la información económica, y bueno, acá la parte que utilizamos más es el neocórtex prefrontal o dorso lateral, que está cerca del área de Broca, ¿no? Que está justamente por esta zona. Y bueno, acá es donde se forja el carácter, ¿está bien? Entonces, como ustedes pueden ver, el carácter es resultado de todo este proceso que estamos viendo acá, ¿está bien? Es como el más alto, ya. Entonces, espero que hasta ahí haya quedado claro. Recuerden, tradicional, cuando se comportan como, o sea, cuando se dejan llevar por sus impulsos, afectivo, emotivo, sentimientos, 7 meses, 3 años, cultural, C de conocimiento, C de cognitivo, ¿ok? De 3 a 12 años, y económico, cuando hablan de motivaciones, conativo, volitivo, y de 12 a 18 años, ¿está bien? Cuando ya se vuelven mayores de edad. Y acá usan el carácter, ya, listo. Y con respecto a la inconsciencia, esto ya va más ligado a las sensaciones. Por un lado tenemos la parte cognitiva ejecutiva de la conciencia y por otro lado la parte afectiva emotiva. En la parte cognitiva ejecutiva está el paleocórtex heterotípico y este básicamente está ligado a todo lo que son, bueno, las respuestas frente al ambiente, la respuesta a necesidades, ¿no? Y más o menos aparece a partir de los 9 meses, mientras que en el afectivo emotivo utilizamos el paleocórtex límbico, donde está más ligado a las necesidades corporales, ¿está bien? Y esta aparece a los 7 meses. En esta parte no hice tanto énfasis porque me parece que lo más importante es que sepan lo de la conciencia, ¿no? Pero por si acaso, también incluí la inconsciencia y si hay algún dato por ahí que se me ha escapado, puede estar ahí en el PPT porque no he incluido todo, ¿ok? Ya. Después otro punto importante es el tema de los neurotransmisores, tanto la noradrenalina, la serotonina y la dopamina. Estos tres neurotransmisores los van a perseguir toda la carrera, o sea, de verdad, lo van a ver a cada rato, así que traten de recordarlo no solo para el examen, ¿no? O sea, para ahora, sino de verdad entiéndanlo porque es muy útil, incluso para psiquiatría sobre todo, ¿no? Psiquiatría, algunas enfermedades que llevan a alteraciones mentales que no son psiquiátricas, ¿no?
por ejemplo, hipotiroidismo, enfermedades metabólicas, que, bueno, les va a servir para todo. En el caso de la noradrenalina, esta va activa, recuerden, nora activa simpático, serotonina más bien va más ligada al parasimpático. Y de la dopamina, bueno, queda más ligada a lo que es el impulso por el placer, ¿no? Bien, en el caso de la noradrenalina, también acá he resaltado lo que es más importante. Noradrenalina va asociado a la motivación, ¿está bien? Mientras que serotonina va más asociado al estado de ánimo, al apetito, al instinto sexual y a la agresividad. Entonces, si ustedes han escuchado que, por ejemplo, cuando una persona tiene depresión, hay una disminución de los niveles de serotonina, ya pueden relacionarlo, ¿no? Ya, o sea, le falta serotonina, por eso su ánimo está disminuido, por eso su apetito también está disminuido, por eso no tiene, la libido está disminuida, no tiene un buen instinto sexual, ¿no? Por eso está irritable, ¿no? Entonces ya pueden asociarlo. Y acá tienen el esquema que incluso el doctor les dejó, ¿no? La depresión va a alterar estas tres neurotransmisores. Por un lado, si afecta la noradrenalina, entonces va a causar una disminución de la motivación, ¿no? Ya no quiere hacer ya no quiere, no sé, ir a la universidad, ya no quiere hacer sus hobbies, no quiere, o claro, no tiene ganas de hacer las actividades que antes hacía, ¿no? Por otro lado, si afecta a la dopamina, les comentaba que era sobre el placer, entonces va a tener anedonia, que es justamente, digamos, la disminución del placer, ¿no? La incapacidad para sentir placer, anedonia. Y si afecta la serotonina, va a haber una alteración, como les decía, del apetito, entonces va a estar con anorexia, va a haber una alteración también de lo que es el ciclo circadiano, por eso puede tener insomnio o hipersomnia, bueno, usualmente más insomnio, y también va a tener un estado de ánimo deprimido, ¿no? Después, esto ya va a estar también relacionado a otros aspectos como la ansiedad, ¿no? Donde hay un aumento del factor liberador de corticotropina, que sabemos que este favorece la liberación de las corticotropinas a nivel de la hipófisis, ¿no? Entonces se va a fabricar más cortisol, lo que va a hacer que haya hipercortisilemia en la sangre, ¿no? Que es la hormona del estrés, también que haya ansiedad. Y por último, si el sistema inmune también está debilitado a causa de este proceso, pues las pacientes psiquiátricas, los pacientes psiquiátricos van a usualmente estar más propensos a tener infecciones, a enfermarse, a tener gripe, gastroenteritis, etcétera, ¿no? Van a ser más vulnerables. Entonces, ya, esto es lo más importante. Recuerden, dopamina, placer, noradrenalina, motivación, serotonina, apetito, instinto sexual, estado de ánimo. Listo. Y recuerden, noradrenalina me permite hacer actividades, por eso estoy motivado, por eso va ligado al simpático, a tomar la acción, al sistema nervioso simpático. Y serotonina más bien va ligado al parasimpático, ¿no? Es más un sistema de relajación, ¿no? Por eso también cuando hay una, digamos, disfunción de la serotonina, puede estar ligado a la ansiedad y la irritabilidad. Ajá. Ya. Bueno, eso chicos, básicamente. Ya, ahora con respecto al sistema nervioso, bueno, ya hemos conversado un poco de este. Puede ser central, periférico, ustedes ya saben esto. Y la hormona principal, bueno, perdón, la célula principal aquí es la neurona, ¿no? Entonces la neurona va a ser la unidad estructural del sistema nervioso central, bueno, del sistema nervioso en general, ¿no? Ya, y ya están viendo ustedes que ya estamos llegando al nivel celular, porque ya hemos conversado del nivel físico, ahora estamos hablando del nivel celular. Bien, ahora, con respecto a esto, una notita es que también se critica la concepción naturalista del sistema nervioso del hombre, porque la concepción naturalista básicamente ve al sistema nervioso desde un punto de vista concreto, ¿no? Como tipo anatómico, funcional, y digamos que desplaza o no le da tanta importancia a la naturaleza social de nuestro sistema nervioso. ¿Está bien? Entonces, por eso es que en sus diapositivas no apoyan la concepción naturalista del sistema nervioso, ¿no? Porque es un modelo, como les decía, reducido a la anatomía, a la función, y soslaya la naturaleza social y la organización consciente. Que eso sí lo consideran, ¿en qué teoría? En la teoría
de la personalidad informacional, ¿no? Teoría informacional de la personalidad, ya, como deseen. Bien. Entonces, ahora que vamos a hablar sobre la neurona, recordemos sus partes, ustedes ya deben saberlas, ¿no? El soma, las dendritas, acá tenemos el cono axonal, luego el segmento inicial, el axón, las terminales sinápticas, y acá tenemos también la misma neurona, pero esta vez con las vainas de mielina, ¿no? Y entre ellas los nódulos de Rambier, y por último los botones terminales o terminales sinápticos, ¿no? Ya, entonces ya hablamos de las partes, ¿no? Recuerden, axón o fibra nerviosa, ¿no? Y también las terminales sinápticas, ya. Y con respecto a la actividad, hay que recordar que ¿cuál es la función, por así decirlo, de las neuronas? Sería, primero, propagar, van a propagar un impulso, ¿verdad? Primero, ¿quién propaga? Lo que es el cuerpo y las dendritas propagan el impulso. Luego se integra el impulso a nivel del cono axonal, que es por aquí más o menos. Luego se puede dar también la génesis de un impulso a nivel del segmento inicial del axón, que es por acá. Y luego se transmite el impulso, ¿no? Que quien lo transmite es el axón. Bien, entonces acá también les he colocado las funciones que cumple cada una de las partes y bueno, también todo ocurre en simultáneo, ¿no? Ya. Entonces, vamos a hablar de cada una de las partes de la neurona, ¿está bien? Entonces, vamos a empezar con el cuerpo o el soma. El cuerpo de la neurona o soma va a estar conformado por el núcleo y por el citoplasma, ¿ya? En el núcleo vamos a tener el carioplasma, que viene a ser nuestro material genético, que está enrollado en el núcleo. Tenemos el nucleolo, ¿no? Y tenemos una membrana nuclear, ¿está bien? Ahora, de acá lo que más llama la atención, considero que deben recordar, es la parte del carioplasma, porque el carioplasma puede ser la cromatina, la heterocromatina y la cromatina sexual. Entonces, la cromatina, les voy a comentar, es, digamos, el material genético, el ADN, que está activamente, esa palabra es clave, ¿no? Activamente entrando a la fase de transcripción, de duplicación, ¿no? A la fase de la transcripción, digamos, celular, porque es el ADN que está activo, por así decirlo. La heterocromatina va a ser una parte de la cromatina que está muy condensada y que no se replica. Está bien, no está activa, está, por así decirlo, dormida. Esa es la heterocromatina. Y la cromatina sexual es una forma de heterocromatina, ¿está bien? Es una forma de heterocromatina que también está dormida, pero que va ligada a los cromosomas sexuales. Y para ello voy a darles un ejemplo. Ustedes recordarán que en el caso de las mujeres, nosotros tenemos un material genético de tipo XX, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sabemos que, no sé si les habrán comentado, que la X, el cromosoma X, es digamos, que tiene una potente carga genética, por así decirlo. Y ambos cromosomas XX no podrían estar activos, porque eso sería, digamos, generaría cierta aberración al organismo, por así decirlo. Entonces, hay un cromosoma X que siempre tiene que estar inactivo, pero es de forma fisiológica. ¿Está bien? Porque digamos que el X es muy poderoso, entonces los dos no pueden estar activos, para que se entienda. Entonces, hay un X que está inactivo, ¿no? Que es el segundo X, ¿no? Entonces, este es un tipo de cromatina sexual, claro, bueno, es conocido, por ejemplo, cuando se ve en las células como los bastones de Roth, no sé si han escuchado. Y ya, bueno, básicamente ese es el ejemplo, ¿no? En cambio, en el varón no sucede eso porque el cromosoma Y de por sí no tiene la misma carga genética que el cromosoma X. Entonces, no es necesario que se inactive, ¿no? Porque tiene una carga genética mucho menor. ¿Está bien? Bien, entonces acá les he colocado más o menos lo que les he mencionado. H de heterocromatina, que es condensada, está inactiva y suele estar en la parte periférica. Y S de cromatina sexual, S de sexual, que también está condensada, es para compensar la carga genética en las mujeres. Y acá lo pueden observar en el gráfico, ¿no? Por ejemplo, acá está nuestro núcleo, este de aquí,
Y acá en la parte de la periferia vamos a ver la heterocromatina, mientras que la cromatina suele estar un poco más central, ¿no? Pero acá no se observa muy bien porque está muy pequeño, creo. Pero más o menos para que lo recuerden, ¿no? No creo que les venga una imagen, pero para que lo recuerden. Ya, y en el caso del citoplasma, este va a estar conformado por tres importantes, bueno, claro, tres importantes túbulos, por así decirlo. Tenemos los neurotúbulos o microtúbulos, tenemos los neurofilamentos o filamentos intermedios y los microfilamentos o los filamentos de actina. Y para saber, en el caso de los microtúbulos, bueno, acá esta imagen nos ayuda bastante, ¿no? Estos van a ser mucho más gruesos, como pueden ver, y también a simple vista se dan cuenta que tienen una disposición lineal, ¿verdad? No están como que, digamos, cruzados, sino que siguen una forma lineal, ¿no? Y justamente es por eso que los neurotúbulos o microtúbulos son los que le van a dar, digamos, la estructura al axón, ¿no? A la parte del, claro, el cordón, el axón. También tienen más o menos un grosor de 20 nanómetros, ¿no? Y acá vamos a ver también proteínas, como por ejemplo la proteína tau, que se encuentra en los axones y tiene una disposición, bueno, es uniforme. Y por otro lado vamos a encontrar a la proteína MAP2, que está en las dendritas. ¿Está bien? Y bueno, esta disposición que tiene es mixta, ¿no? En las dendritas, como tienen, han visto la forma de las dendritas, ¿no? Que son como medias arañas, ¿no? Entonces, sí tienen una disposición, no es recto, no es lineal, no es uniforme, ¿no? Sino que va a variar dependiendo de las ramificaciones. Ya. Luego tenemos los neurofilamentos o filamentos intermedios, que pueden observarlos por aquí, que también contribuyen a este soporte, pero no le dan digamos, la estructura principal, ¿no? Y luego tenemos los microfilamentos de actina, que más bien en este caso está asociado a la, por así decirlo, movilidad o distensión, ¿no? De la neurona, ¿no? Porque los filamentos de actina van ligados a lo que es el movimiento, ¿está bien? Entonces, más o menos para que lo recuerden. Y también para que vean que aquí la actina es más delgada, ¿no? Recuerden, 20 nanómetros, 10 nanómetros, 5 nanómetros. Listo. Luego en las organelas, ya ustedes saben las organelas, ¿no? Ribosoma, Golgi, retículo endoplasmático, lisosomas, mitocondrias, etc. En el caso de las organelas, vamos a tener todas estas en las dendritas, pero en los axones no las vamos a encontrar, ¿no? Porque el axón va a cumplir otras funciones, como había dicho, de la transmisión, etcétera, ¿no? Entonces, el centro principal de las organelas va a ser lo que viene a ser las dendritas y la parte del soma, ¿no? Y en el axón, pues van a, digamos, va a haber principalmente estructuras ligadas al transporte, como vienen a ser los microtúbulos, y también otras proteínas que vamos a conversar en un ratito. Bueno, además de las organelas, también tenemos, bueno, oligoelementos, no sé, otras sustancias como los sustratos que ayudan a que las reacciones bioquímicas sean más rápidas, enzimas, etcétera. Pero eso es lo principal, ¿no? O al menos lo que he visto que el doctor hizo un poco más de énfasis. Ahora, con respecto al axón, ya hemos hablado que el axón tiene partes, ¿no? Recuerden, cono axonal, el segmento inicial, los nodos de Rambier, también el teleaxón, que es la parte final del axón, y el botón terminal o las vesículas sinápticas, ¿no? Que ya están en esta parte. Ahora sí ya se viene o sea, esto sí es importante y sí me gustaría que más o menos lo recuerden, lo razonen conmigo, ¿no? El axón tiene dos funciones. Recuerden, el axón tiene dos funciones. Una función es el flujo axonal o transporte axoplásmico. ¿Está bien? ¿Y qué es esto? El flujo axonal o transporte axoplásmico está ligado al transporte de sustancias. Por ejemplo, es un ejemplo. Yo quiero llevar glucosa, entonces voy a transportar, como un tren, ¿no? Como un tren que lleva glucosa, por ejemplo. O, no sé, quiero llevar calcio, quiero llevar cloro, quiero llevar, no sé, un neurotransmisor, quiero llevar acetilcolina, quiero llevar dopamina, no sé, lo que sea. Ya, este tipo de sustancias
se realizan a través del axón, como un tren, a través del flujo axonal o transporte axoplásmico. Por eso acá dice transporte axoplásmico, ¿ya? Pero también el axón cumple otra función. Ustedes me podrían decir, ¿y qué hay sobre el potencial de acción? Porque sabemos que las neuronas también envían estas corrientes electroquímicas, ¿no? Entonces, el potencial de acción viene a ser, digamos, a cumplirse, es, digamos, la segunda función del axón, ¿no? La primera función es es el flujo axonal, y la segunda es transmitir los potenciales de acción. Y estos tienen otro proceso, porque un potencial de acción no es que va a ir como un trencito, ¿no? No es que el potencial de acción se va a meter en el tren y va a avanzar, no. Eso sucede con las sustancias, con las moléculas, ¿no? Pero el potencial de acción es un proceso electrofisiológico, entonces va a seguir otro procedimiento. Entonces, ambos procesos de flujo de sustancias, como quieran llamarle, ambos procesos, tanto el proceso químico, que es el que está relacionado al flujo axonal, como el proceso eléctrico, que es el de potencial de acción, van a tener propiedades diferentes, chicos, ¿está bien? En el caso del potencial de acción, por ejemplo, este va a ser mucho más rápido, es una característica, ¿no? Entonces, por ende, este va a ser más lento, ¿no? Y bueno, ese también va a estar ligado al uso de proteínas que ahorita vamos a conversar. Entonces, este flujo axonal fisiológico, molecular, de transporte de sustancias, químico, puede ser rápido, puede ser lento, puede ser anterógrado, puede ser retrógrado. ¿Está bien? Si es rápido, va a ser rápido gracias a los neurotúbulos que ya hemos conversado. Y los neurotúbulos van a tener como unas proteínas que son como los vagones del tren, que son la quinesina y la dineína. ¿Está bien? Y si es lento, también los neurotúbulos participan, pero acá también están los neurofilamentos. Y acá está la actina, que habíamos dicho, ¿no? La actina y la tubulina. ¿Ya? Y por otro lado, si es anterógrado, o sea, si va desde la parte del teleaxón hacia el soma, que es anterógrado, o sea, de atrás hacia adelante, si es, bueno, acá más bien se va a transportar lo que son proteínas, lípidos, ¿no? Y se le conoce como sinapsis distal. Y si es retrógrado, o sea, que va en el sentido opuesto, ¿no? Esto más bien va a estar ligado a la separación de proteínas mal plegadas, también transporte de señales, etc. Entonces, ahorita en la siguiente diapositiva vamos a verlo mejor, pero acá también vi que les colocaron un cuadro sobre sustancias que tienen transporte anterógrado, que tienen transporte retrógrado y que tienen transporte bidireccional. Las sustancias que tienen transporte anterógrado son las proteínas del RNA, o sea, la tubulina, la actina, los neurofilamentos que también participan, el tau, las vesículas de Golgi, los gránulos que se transportan, ¿está bien? Mientras que las que van en bidireccional, o sea, tanto anterógrada como retrógrada, son la mitocondria y los lisosomas, van en ambos sentidos. Y las que van en retrógrada usualmente son agentes infecciosos o externos, como el virus, las toxinas de tétanos, bueno, las vesículas del endosoma también. Esto estaba en una tabla, y la tabla tiene muchas más sustancias, pero creo que estas son las más importantes. Entonces, ahora acá, en esta diapositiva, vamos a hablar del transporte anterógrado. Bien, ahora, les dije que podía ser rápido. Si es rápido, va a depender de la quinesina y la dineína. Y la quinesina tiene una función anterógrada, es decir, la quinesina, perdón, va a transportar desde esta zona hacia esta zona, ¿está bien? Acá, en esta parte de aquí que estoy señalando, vamos a hacerle un zoom, y acá ven a la quinesina, que es esta proteína de acá. Chiquitita, las dos chiquititas que están acá abajo. Entonces, estas quinesinas van, como están viendo en la imagen, están transportando una vesícula y están transportando una mitocondria, ¿no? Es como son como hormiguitas, ¿no? Que están transportando a la mitocondria y a la vesícula. Entonces, la quinesina está yendo desde el axón hacia desde el soma hacia las vesículas sinápticas, ¿no? Entonces, ese es un transporte anterógrado. Creo que hace un ratito les dije al revés, ¿no? Disculpen, me confundí. No es eso. Anterógrado sería en esta dirección, ¿no? Que está acá en la imagen. Anterógrado es desde el soma hacia la parte de las vesículas sinápticas. Ya, y acá va la quinesina, ¿no? Que ya la hemos visto acá. Ahora, acá también podemos ver una imagen
más grande la quinesina, ¿no? Acá está la quinesina con su cadena pesada y su cadena ligera, ¿no? Vemos que está formada por 2 unidades, bueno, por 4 unidades estructurales y, bueno, una unidad más espiralada, ¿no? Ya, es para que se familiaricen un poco más. Por otro lado, tenemos la dineína. La dineína tiene un transporte retrógrado, ¿está bien? Un transporte retrógrado, la dineína. Entonces, en este caso la dineína va a ir, como están viendo en la imagen, en este sentido. Y acá vimos que también está llevando una mitocondria en retrógrado y que también está llevando unos cuerpos multivesiculares. Ya. Entonces, básicamente es para que vean que el transporte rápido va a estar a cargo de estas dos proteínas, que el transporte lento, parecido analógicamente, va a ser por la actina y la tubulina. Anterógrado, ya hemos visto que puedes transportar proteínas y lípidos, y retrógrado también proteínas y también señales, ¿no? Es un poco más inespecífico, pero es importante que diferencien esto, ¿no? Entonces, si ustedes les ponen, por ejemplo, el potencial de acción se da gracias al flujo axonal, o sea, sería falso, ¿no? Porque el potencial de acción cumple otras propiedades y no tiene nada que ver con el flujo o transporte axoplásmico, ¿está bien? Ahora, este es más rápido, recuerden, el potencial de acción es más rápido, ¿no? Porque enviar circuitos eléctricos, ¿no? Mientras que el químico tiene una mayor duración y necesita de proteínas para su transporte, ¿no? Ya, eso. Con respecto a la membrana neuronal, bueno, ya saben que es una membrana fosfolipídica, ¿no? Que también tiene estructuras proteínicas que van a servir como transportadores. Esto viene a estar relacionado ya con la información metabólica, ¿no? Y vamos a tener dos tipos de transportadores. Por un lado, los transportadores que son los canales iónicos y por otro lado las bombas, que es diferente, ¿está bien? Una cosa son los canales, otra cosa son las bombas. ¿Por qué? Porque los canales iónicos, que vale mencionar que están formados por proteínas en alfa hélix, el alfa hélix viene a ser una forma de organización de las proteínas, ¿no? Por ejemplo, es como que agarran una proteína y la doblan de cierta forma, y a esa forma que la han doblado se le conoce como alfa. Y así hay diferentes formas de doblar, de plegar la proteína. Entonces, estos de los canales iónicos son alfa hélix, esa es la forma, digamos, que tiene espacialmente. Y esta va a permitir el transporte de proteínas de alto peso molecular, iones, también como el sodio, el potasio, el cloro, mientras que las bombas iónicas van a también permitir el intercambio de sodio, potasio y calcio, pero estas, al ser bombas, van a requerir energía. ¿Está bien? Las bombas iónicas requieren energía. Los canales iónicos no requieren energía. Suelen ser transportes pasivos. Y eso lo vamos a ver acá. Por ejemplo, canales iónicos, ahí tenemos los canales para difusión simple, para los gases, para difusión facilitada, para la glucosa, por ejemplo, mientras que el transporte activo, que sí requiere energía, está dado por las bombas iónicas, ¿está bien? Por eso acá le puse naranjita, naranjita y este celestito, para que lo asocien. Acá también en el gráfico nos ayuda a verlo mejor, ¿no? Por ejemplo, el transporte pasivo, que va a estar dado, como les decía, difusión simple, ¿no? Difusión mediada por un canal también, y la facilitada, ¿no? Que es, por ejemplo, en la glucosa. Y no usa energía, ¿no? Transporte pasivo. Transporte activo, que acá están las bombas iónicas. Miren, acá, por ejemplo, pueden ver cómo se está usando el adenocitrifosfato, ¿no? Para transportar la A. Y entonces, ese es un transporte mediado por ATP. Pero también pueden haber otros tipos, por ejemplo, el simporte, que es donde aprovecha que una molécula pasa para también colarse, ¿no? Y el transporte antiporte o cotransporte, que es al revés, ¿no? Aprovecha que una molécula entra para poder salir, ¿no? Es en sentido opuesto, ¿no? Este es el antiporte, porque van en sentidos opuestos, y este es el simporte, porque ambos van en el mismo sentido, ¿no? Ya. Y ambos son transportes activos, como pueden ver, ¿no? Transportes activos, siendo el activo primario el que está mediado por el ATP y el activo secundario el que está mediado por otras sustancias, ¿no? Entonces acá ya lo pueden entender mucho mejor. Sí me interesa que recuerden que los canales iónicos no usan energía,
transportan gases, transportan glucosa, ¿no? Mientras que las bombas iónicas sí utilizan energía. Y acá tenemos la bomba de sodio y potasio que va en contra de la gradiente, por eso necesita energía. También las bombas de calcio, ¿no? Y esto vendría a ser un transporte activo. Ya. Después, acá también para conversar un poco más de los canales o poros o los receptores y canales iónicos, canales, poros, como quieran llamarlos, esos van a tener diversas funciones. Por ejemplo, estos canales van a servir para variaciones rápidas de potencial, o sea, permiten que rápidamente se dé el intercambio de sustancia, el intercambio de iones, o sea, y eso va asociado a un procesamiento rápido, ¿no? Ya, y también participan en la transmisión de señales, todo ello. Y también van a tener una función de conducir los iones, de reconocer los iones, de abrirse y cerrar sus compuertas según los estímulos eléctricos, químicos, mecánicos, ¿no? Porque también estos canales van a depender de estos estímulos. Entonces, puede ser que estos canales también tengan una puerta de tipo ligando. ¿Qué es un ligando? Básicamente es una molécula que se adhiere al canal y va a permitir el ingreso o salida de una sustancia. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el glutamato, que lo vamos a ver más adelante. El glutamato se adhiere y va a generar que este canal de sodio-potasio se active, entonces entra sodio y sale potasio. Acá tenemos otro canal que también utiliza otro ligando, acá utiliza el calcio. Vean, el calcio se une al transportador y sale el potasio. Y también acá tenemos otro canal, acá utiliza más bien el AMP como ligando, y uno entra y otro sale, ¿no? Ya, entra sodio, sale potasio. Ya, y también tenemos canales que van a depender del voltaje, ¿no? O sea, del cambio de la membrana, ¿no? Sabemos que la membrana en su interior es negativa y en la parte exterior es positiva. Y estos cambios de voltaje en la membrana van a facilitar la entrada o la salida de algunas sustancias. Básicamente, por eso se dice canales con puertas de voltaje, porque son sensibles a las cargas. Entonces, ya tenemos dos, ¿no? Los canales con puerta de ligando, los canales con puerta de voltaje. También tenemos canales, por ejemplo, que se activan con la fosforilación, ¿no? Acá pueden ver cómo cuando el ATP se adhiere al canal, es cuando se abre, ¿no? Entonces el canal se abre porque se ha fosforilado. Y también canales que van a depender del citoesqueleto, ¿no? Como les dije, el citoesqueleto va a tener también por sí solo, digamos, eh, moléculas o estructuras que van a permitir su movilidad, como vienen a ser los filamentos de actina, ¿no? Que pueden movilizar estos canales. Por eso acá también dice que algunas veces pueden ser dependientes del citoesqueleto. Entonces vean que tenemos varios tipos de formas de controlar estas puertas de los canales iónicos. Ya, ahora que ya hemos conversado del soma, del axón, de la membrana y los canales, también hay que recordar un poco los tipos de neuronas. Entonces tenemos las neuronas sensoriales, las interneuronas y las neuronas eferentes. Las neuronas sensoriales, por ejemplo, son las que tenemos para los sentidos, ¿no? El sentido de la visión, del olfato, el tacto también, ¿no? Entonces, vamos a tener acá que pueden ser bipolares o pseudo unipolares. En las bipolares es porque tienen dos ramas de dendritas, como pueden ver acá, y en las pseudo unipolares es porque aparentemente tienen dos axones, pero en realidad vendría a ser un axón único, ¿no? Que tiene dos, bueno, por un lado un polo de dendritas en la parte superior y bueno, un axón en la parte inferior, ¿no? Entonces, por eso se dice que es pseudo unipolar, ¿no? Con respecto a las interneuronas, vamos a ver a simple vista, ¿no? Ustedes ya se dan cuenta de que son cortas, son pequeñas, ¿no? Y que tienen muchas ramas. Por ejemplo, acá hay una que puede ser anaxónica o sin axones. eh, y estas multipolares que tienen varias ramificaciones de dendritas y suelen ser cortas.
Y ustedes también se podrían preguntar acá, ¿y por qué, para qué sirven las interneuronas, no? Bueno, como dice su nombre, van a ser el punto de conexión entre dos neuronas. Entonces, justamente por eso su función principal no es tanto transmitir, digamos, no tendrían un axón para transmitir el impulso nervioso, ¿no? Para generar los impulsos, sino más bien para permitir la conexión entre varias neuronas, ¿no? Es por eso que no, muchas de ellas son anaxónicas, como acá menciona, o son multipolares, porque su principal función radica en las dendritas, ¿no? En contribuir a esta conexión neuronal. Y las eferentes, que bueno, son las típicas, las que conocemos, que son las multipolares, ¿no? Y vemos que tiene sus dendritas. Se dice que más o menos en promedio son de 5 a 7 dendritas y de cada dendrita más o menos 4 a 6 ramas. ¿Está bien? Eso también lo saqué de la teoría que les dio el doctor. Así que para que lo tengan en cuenta. Listo. También recuerden que tenemos neuronas tanto en el sistema central como periférico. En el sistema central tenemos los oligodendrocitos, que son los que fabrican la mielina. Tenemos los astrocitos, que son como los servidores de las neuronas, por así decirlo, ¿no? Que van a ser el principal soporte del sistema nervioso central. También contribuyen a la barrera hematoencefálica, a la secreción de factores neurotróficos y también a los neurotransmisores asociados también a lo que es el potasio, ¿no? Los astrocitos. Y las microglias, que son células, digamos, células que conforman la inmunidad cerebral, ¿no? Por eso son los, digamos, detectores, los policías, ¿no? Que detectan lo que es las infecciones, ¿no? La principal, digamos, el principal detector, ¿no? El principal linfocito, ya, para que se entienda mejor, el principal linfocito del cerebro, ¿no? Son las microglias. Y las células ependimales, que también van a conformar la barrera hematoencefálica y también van a ser una fuente para las células del tubo neural. Y en el caso del sistema nervioso periférico, también tienen ellas sus fabricadores de mielina, que son las células de Schwann, que también lo recordamos por la academia, ¿no? Y las células satélite, que también son unas células de soporte. Acá lo más importante que deben recordar es a los astrocitos, que también se encargan de lo que es la nutrición, soporte de las neuronas, ¿no? Son como sus compañeras, y a los oligodendrocitos. Y acá a las células de Schwann, ¿no? En el sistema nervioso periférico que forman la mielina en ese sistema. Ya, después también vi que hablaron un poco de la neurogénesis. Entonces, la neurogénesis, chicos, hay que primero definir el concepto, ¿no? ¿Qué es neurogénesis? Básicamente es el proceso para la formación de las neuronas a partir de las células madre neuronales. ¿Está bien? Entonces hay células madre neuronales que se van a transformar en neuronas, ¿ya? Entonces, esta neurogénesis se dice, antiguamente se pensaba que no existía, ¿no? Que todas las neuronas se terminaban de formar en el nacimiento, pero ahora no, ahora se sabe que tenemos focos activos que ocurren en el ventrículo lateral, en la zona subventricular y también ocurren en la circunvolución dentada, ¿no? Que es la zona subgranular. Ya. Y luego de que se forman acá, ocurre un proceso de migración, desde donde se forman, migran eh, hacia el circuito que están destinadas, programadas, y luego se integran. ¿Está bien? Por eso esta neurogénesis, digamos, tiene tres procesos. El primero, la neurogénesis propiamente, o la proliferación en estas áreas que les he mencionado. El segundo, la migración. Y el tercero, la integración con el resto de neuronas. Ahora, también acá se habla un poco de las astroglias. Y bueno, esas van a, digamos, localizarse a nivel del hipocampo adulto. A ese nivel es donde se van a formar mejor, por así decirlo. Y también se dice que la neurogénesis de estas células, de las astroglias, va a tener un mejor desarrollo en jóvenes que en ancianos, ¿no? O sea, mientras más joven eres, digamos que tienes un mejor potencial para desarrollar esta neurogénesis. También van a participar, y es así que se explica también lo que es la plasticidad neuronal, ¿no?
la formación de la sinapsis y también que va a guiar a los axones, etcétera. Bueno, son datitos que vi que estaban en la teoría, los quise colocar para como resumirles un poco la diapositiva porque vi que era larga, pero no es tan importante, ¿no? Solamente para mencionarlo. Ya. Y también que esto va a seguir una señal mitogénica, ¿no? Bueno, esta señal mitogénica es lo que va a permitir la proliferación de los nervios. Acá van a participar muchas, pero muchas proteínas, ¿no? La señal de Het-Het-Hock, que bueno, también lo van a ver en embriología o lo habrán visto. La FGF, la cistatina C, la neurogenesina 1. Bueno, todas estas van a facilitar la neurogénesis. La WNT3 también. Pero también van a haber inhibidores de estas que van a bloquear, ¿no?, la neurogénesis. Por último, mencionarles y recalcarles otra vez que la neurogénesis hace referencia al proceso de transformación de las células madre hacia las neuronas. ¿Está bien? Ustedes podrían decirme, Paoli, por ejemplo, ¿qué pasa si esas células madre se transforman en astrocitos? ¿Eso también sería neurogénesis? Y bueno, más o menos estoy averiguando y la verdad es que no, porque neurogénesis, como dice su nombre, hace referencia únicamente a la transformación a neuronas, no a astrocitos. Si es a astrocitos, ya estamos hablando de otro proceso, ¿no? Que sería la astrogénesis, ¿no? Pero, bueno, en su teoría, no sé, no tuve el video, no sé si ustedes se los mencionaron, igual me gustaría que me comenten, pero yo les diría que en sí esta definición es la que se tiene, ¿no? De que es el proceso de transformación desde las células madre hacia las neuronas, ¿ok? No astrocitos, no microglias, sino neuronas. Ya. Luego también acá hay que hablar un poquito de la mielina y los nódulos de Ranvier. Bueno, la mielina ustedes saben que tiene una gran composición lipídica, ¿no? Está formada por cerebrócido, colesterol, etanolamina, glucolípidos, etcétera. Siendo el colesterol y los glucolípidos su mayor composición, ¿no? 26% y junto a todos estos más o menos una composición lipídica de 80%. También tiene agua, más o menos en un 40%, tiene proteínas, tiene carbohidratos, no es una mezcla de varios elementos, pero principalmente de lípidos y de agua. Y que en su PPT vi que les mencionaban que no hay ningún tipo de lípido localizado exclusivamente en otro compartimento distinto de la mielina, o sea, no hay otra área, digamos, del cerebro que tenga lípidos, por así decirlo, pero sí hay un lípido específico que está en la mitocondria, que es el difosfatidilglicerol, ¿no? Que ese sería como el otro lípido que también encontramos en el sistema nervioso. ¿Cuál es la función de la mielina? Sabemos que es acelerar el impulso nervioso. No sé si les habrán comentado que, por ejemplo, cuando la neurona está envuelta, a ver, voy a hacerlo acá, creo. Ya, cuando la neurona está envuelta estas vainas de mielina, lo que va a hacer el impulso nervioso es que como no puede ser transportado a través de los lípidos, va a saltar. ¿Está bien? Va a saltar buscando el tejido neuronal. Y al dar estos saltos es que se favorece la velocidad de la transmisión del impulso nervioso. Entonces, ese es el mecanismo que utilizan, que digamos que tiene la mielina, o por el cual la mielina ayuda, ¿no?, a acelerar el impulso a través de los saltos, ¿no? Porque impide la transmisión del impulso en esta zona, entonces por eso el impulso de conducción va a tender a dar esos saltos y bueno, lo va a hacer más rápido, ¿no? Ese es más o menos el mecanismo. Entonces, ya, es importante recordar que este proceso inicia a las 25 semanas de gestación, o sea, desde que estamos en la barriga, 25 semanas serían más o menos segundo trimestre, ¿no? 6 meses, desde los 6 meses, si por ahí alguien tiene algún hermanito que todavía está en el útero, bueno, ya desde los 6 meses recuerden que ya inicia la mielinización y es hasta los 20 años. Entonces, si ya tienen más de 20 años, ya fue, no van a pensar más rápido, no mentira. Ya, para que se acuerden, chicos, 25 semanas, 20 años, ¿está bien? Ya. Y los nódulos de Ranvier, que son estos espacios que están entre las mielinas, van a constituir una zona aproximadamente de un micrómetro de ancho
y tienen una débil resistencia eléctrica. ¿Está bien? Entonces, a través de estos nódulos de Ranvier van a haber canales de sodio que son permeables y es así que se va a dar la conducción saltatoria con velocidad que ocurre más o menos a 120 metros por segundo, que era lo que les estaba comentando en la imagen, ¿no? Hay una conducción saltatoria gracias a los canales permeables de sodio y bueno, van a tener esta velocidad, 120 metros por segundo. Y también mencionarles sobre la esclerosis múltiple, ¿no? Que cuando hay desmielinización en estas neuronas va a ocurrir una alteración en la conducción del impulso nervioso y por ende va a haber una alteración en el control muscular, disturbios en lo que es el habla, en la visión, en el movimiento, ¿no? Y esto vamos a conocerlo con el proceso de esclerosis múltiple. Básicamente la desmielinización, ¿no? Que es un proceso que afecta al sistema nervioso central, ¿no? Que es diferente, por ejemplo, al Guillain-Barré, ¿no? Que también puede ser un proceso de desmielinización, pero este es periférico, ¿no? Afecta a los nervios periféricos. Por eso van a ver que en los pacientes que tienen Guillain-Barré, cuando caminan es como que el pie les pesara. No pueden alzar el pie porque es como que el pie se cae, la punta del pie se cae. Entonces tienen problemas para caminar, tienen problemas en la marcha. Pero estos son periféricos, ¿no? En cambio, la esclerosis múltiple es una afectación central, por eso afecta funciones relacionadas al habla, a la visión, etcétera, ¿no? Para que puedan recordar por qué es importante tener estos conceptos. Bien, ahora también hablemos de las relaciones intercelulares. Ya estamos hablando de lo que son los tejidos en esta parte. Hemos hablado de la física, de la célula, ahora tocaría hablar de los tejidos. En el caso de los tejidos, puede haber relaciones autocrinas, paracrinas, neuroendocrinas. Ya saben, autocrinas cuando una célula se autorregula a sí misma. Paracrinas cuando una célula regula, regula a otras células vecinas, por ejemplo en la sinapsis, cuando se da esta transmisión de neurotransmisores, ¿no? Se regulan. Entonces, recuerden, si les preguntan, ¿la sinapsis qué tipo de relación intracelular tiene? Ustedes marcan paracrina. Ya. Neuroendocrina, que esta se da a través es sistemático, ¿no? O sea, a través de la sangre, sistémico. Y, por ejemplo, se ve cuando se da la liberación de hormonas, ¿no? Que viajan a través de la sangre para tener un efecto. Por ejemplo, cuando el hipotálamo, ¿no? No sé, bueno, la GnRH en este caso, ¿no? La hormona liberadora de gonadotropinas estimula la hipófisis y libera la LH y la FSH, ¿no? Y estas van a viajar a través del torrente sanguíneo para poder llegar a sus órganos diana, ¿no? Que serían en este caso las gónadas en las mujeres, ¿no? Los ovarios y en los varones los testículos, ¿no? Y de esta forma darse el proceso de ovulación o de formación de estrógenos o de testosterona, etcétera. Bueno, este es más neuroendocrino. También, por ejemplo, el páncreas, ¿no? Cuando libera la insulina y viaja a través de la sangre para hacer que la glucosa entre a la célula y de esta forma actúa como hipoglucemiante, ¿no? Es más relacionada a los vasos sanguíneos, ¿ok? Bien, ya. Entonces, ahora vamos a hablar de la sinapsis, que ya hemos dicho que es paracrina. La sinapsis puede ser eléctrica, iónica o puede ser química metabólica. En la eléctrica iónica, como dice su nombre, vamos a tener canales iónicos. Y acá esta imagen les dice todo, básicamente. Miren, en esta imagen vemos la parte terminal de la vesícula sináptica. ¿Está bien? Vemos la parte terminal. Y acá vemos la parte postsináptica de otra neurona. Y vemos cómo estos canales están muy unidos a través de las uniones tipo gap, ¿no? Que ya les habrán comentado. Y entonces los iones pasan directamente, ¿no? No hay una separación, no hay un espacio entre la parte presináptica y postsináptica. Es una transmisión de moléculas directa, como ven acá en la imagen, a través de estos canales de unión, ¿no? Tipo GAP. Y entonces por eso esta es de tipo eléctrica, iónica, acoplamiento de canales iónicos, ¿no? Y por otro lado tenemos la química metabólica, que es la que sí va a estar asociada con los neurotransmisores, ¿no? Que hace rato recuerdan que les decía, si yo quiero transmitir, por ejemplo, acetilcolina, yo quiero transmitir, por ejemplo, dopamina, quiero transmitir serotonina.
¿Qué tipo de sinapsis será esa? Será química, ¿no? Química metabólica. Si yo estoy transmitiendo lo que es el impulso nervioso, esa es una eléctrica, ¿no? Eléctrica iónica, ¿no? Para que lo tengan, para que sepan aplicarlo, ¿no? Entonces, con respecto a las químicas metabólicas, estas sí tienen un espacio, ¿no? Acá pueden ver que hay una terminación nerviosa presináptica, hay un espacio que es la neurona sináptica y hay una neurona posináptica que tiene también sus canales. Y básicamente en estos casos de transmisión de este tipo de moléculas, ocurren varios procesos, ¿no? Primero la síntesis de este neurotransmisor, por ejemplo, la síntesis de dopamina, ya. Entonces, o la síntesis de serotonina, no, ya, lo que sea. Entonces, se sintetiza, luego se almacena, luego se libera, luego hay una ligación entre el neurotransmisor y el canal, como pueden ver que acá se adhiere al canal, y luego recién se da el efecto posináptico, ¿no? Que son efectos metabólicos o funcionales, que eso también está en su diapositiva, ¿no? Entonces, por ahí, si no lo recuerdan muy bien, pueden como buscar más información porque sobre cada uno de estos pasos les daban varias características. No, no lo incluí porque creo que ya era demasiada información, pero para que tengan el marco general, ¿no? Recuerden que cuando es química metabólica, ocurre la síntesis, almacenamiento, liberación, ligación y efecto receptor posináptico. ¿Está bien? Listo. Entonces, ahora vamos a hablar más de estas químicas metabólicas, porque como les he mencionado, acá participan los neurotransmisores. Entonces, vamos a hablar incluso de cada uno de los neurotransmisores, ¿no? De la dopamina, serotonina, bla, bla, bla. Ya. Pero antes también hay tipos, ¿no? De sinapsis química. Por ejemplo, la simple axodendrítica. ¿Por qué se dice axodendrítica? Porque es un axón, ¿no? Un axón sobre la dendrita, que es esta de acá, ¿no? Axodendrítica, listo. Luego tenemos la dendrítica espinosa, ¿no? Que es axón sobre las espinas dendríticas. Una dendrítica de cresta, que es el axón sobre una cresta dendrítica. Una axoaxónica, que es cuando es axón con axón, los dos amarillos es axón con axón, y miren, acá hay otra que sería la sinapsis simple, ¿no? La normal. Después acá hay una combinada, porque hay una que es, esta sería axoaxónica, y a su vez axodendrítica, ¿no? Entonces esto es una combinada, y así hay varias. También está la glomerular cerebelar, que es básicamente donde hay una conjunción, se llama glomerular porque tiene el aspecto del glomérulo, ¿no? Y básicamente las neuronas hay como no sé, como un hacinamiento de neuronas, ¿no? Que van a tener esta forma, ¿no? Y bueno, eso se da cuando hay una gran y compleja red neuronal. Luego también tenemos las uniones axodendríticas, bueno, acá las estábamos viendo ya, axón, porque acá viene el axón, y dendrítica, porque acá está dendrita, axodendrítica, y axosomática, ¿no? Porque está en el soma, axón y soma, axosomática. Entonces, no es algo que tengan que memorizar, ¿no? Sino que pueden razonarlo, ya. Luego también hay ciertos receptores de membrana que van a estar en esta membrana de las neuronas, ¿no? Entonces tenemos los receptores directos, que son los receptores inotropos ligados a iones, o los receptores metabotrópicos que utilizan segundos mensajeros. ¿Está bien? En los receptores directos ligados a iones o inotropos vamos a tener, por ejemplo, los ligados a iones como el GABA, el glutamato, el aspartato, la glicina. Todos estos van a, digamos, transportarse a través de estos receptores en membrana. Los NMDA, no NMDA, ¿no? La 5-HT también, bueno, la serotonina, por ahí, ¿no? Ya, y los indirectos que pueden ser acoplados a proteína G, que son estos de acá, proteína G. Vean que la proteína G es esta de acá abajito. La proteína G está conformada por tres subunidades. La subunidad alfa, beta y, bueno, gamma. Ya, estas tres, digamos que van a estar adheridas a este canal, a este receptor, y cada vez que esta proteína G se rompa, o sea, la separan, ¿no? La separan, va a cumplir su efecto, ¿no? Es como que las tres están juntitas. Está bien, las tres están juntas, todo bien. Luego llega una molécula
hace efecto sobre el receptor y entonces automáticamente la proteína G se suele romper y la subunidad alfa es la que se desplaza hacia otro receptor para hacer su efecto. ¿Está bien? Entonces, por eso se llama de segundos mensajeros, ¿no? Porque ven que, y bueno, cuando se desplaza, activa otra molécula que genera otra molécula y así, ¿no? Entonces va a estar ligada a otras sustancias para recién realizar su efecto. Por eso es de tipo indirecto. Mientras que, bueno, ya conversamos de los directos, ¿no? Que están relacionados a los iones. Ya. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un canal ligado a un ion, que vean que este ion se une aquí y esto se abre, ¿no? Es un canal simple, iónico, directo. Mientras que hay otros que son acoplados a proteínas G, que pueden estar asociados a segundos mensajeros, como cuáles, como la enilciclasa, como la fosforilación de una proteína, como la activación de la guanosina, y que van a, por ejemplo, participar en lo que son los receptores alfa, beta, también en glutamato, en los neuropéptidos, en receptores sensoriales, por ejemplo, los receptores me parece que son los gustativos, que también tienen este tipo de proteína G, y así, ¿no? Diferentes. Después también tenemos acoplados a tirosinquinasa, que van a estar también activados por hormonas y neuropéptidos, ¿no? Que vendrían a ser este tipo 3, ¿no? Que es, acá vendría a estar la tirosinquinasa, ¿no? Bueno, y también igualmente, ¿no? Al separarse va a activar otro segundo mensajero y bueno, este va a generar el efecto. Entonces, por eso son receptores de tipo indirectos. Ya. Y bueno, el segundo de acá que dice que es un receptor con guanilil ciclasa, este es menos común, entonces por eso no podrían revisarlo, pero principalmente recuerden el de asociados a proteínas G y el de iónico, ¿no? Ya. También recordar que los neurotransmisores tienen tres tipos. Pueden ser por aminoácidos, por aminas, por péptidos. Va aumentando según la cantidad de aminoácidos, ¿no? Que haya. Por ejemplo, aminoácidos GABA, glutamato, aspartato, glicina. Las aminas, ya, la acetilcolina, dopamina, serotonina, histamina. Todas terminan en mina, ¿no? Epinefrina, norepinefrina, adrenalina, etcétera. Péptidos ya vienen a ser compuestos más grandes como la encefalina, neuropéptido Y, la somatostatina, la sustancia P, que también actúan a nivel del tubo gastrointestinal, ¿no? El péptido intestinal vasoactivo, la colecistoquinina, etc. Y estos péptidos, bueno, esos neurotransmisores, moduladores, estas hormonas, se van a también inactivar, ¿no? Y tienen varios mecanismos. Por un lado, se inactivan cuando la célula glial, que está justo por ahí, transporta el exceso de esos neurotransmisores hacia su interior, ¿no? O sea, es como que la célula observa que hay moléculas sueltas, y esas son transportadas a través de una proteína, ¿no? Hacia la célula glial. Entonces, de esta forma se inactiva por las células gliales. También se puede inactivar cuando una enzima, justamente que también está por ahí localizada, desintegra la molécula. O también se pueden activar cuando las moléculas son arrastradas a través de los vasos sanguíneos hacia otro compartimento, ¿no? Entonces, tienen tres formas de inactivación, ya sea por las células gliales, ya sea por las enzimas que las destruyen, o ya sea por los vasos sanguíneos que las transportan en otros lados, ¿no? A otras áreas. Ya. Y también acá, haciendo la diferencia entre los neurotransmisores y los neuropéptidos, deben recordar, chicos, que los neurotransmisores van a, digamos, al ser moléculas más grandes, van a requerir de estímulos constantes para poder tener cierto efecto. ¿Está bien? Y también como son moléculas más grandes, tienen un efecto más persistente. Por ejemplo, acá teníamos a la sustancia P, al péptido intestinal vasoactivo, ¿no? O sea, no van a tener un tiempo de vida media tan corto. Por ejemplo, pueden durar meses, semanas, los neuropéptidos, porque al ser moléculas con mayor carga también, digamos, necesitan un impulso, un estímulo constante y persistente, ¿no? Mientras que los neurotransmisores más bien tienen
responden a estímulos cortos. Y esto lo pueden entender, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer ejercicio, cuando van al gimnasio. ¿A alguno de ustedes les gusta ir al gimnasio? Espero que sí. Bueno, ya. Cuando van al gimnasio, y hacen ejercicios, ¿no? Ahí luego ustedes van a liberar endorfinas y también dopamina, ¿no? Dopamina, serotonina. Entonces, esta dopamina que han liberado, ¿les va a durar meses? Les pregunto. No, ¿verdad? Es algo que en unas horas, digamos que se va, ¿no? Desaparece el efecto. Entonces, por eso es que responden a estímulos cortos, tienen una liberación rápida y como ven ahí, van a estar más cerca de la unión muscular, ¿no? Ven que acá tenemos un nervio y acá está el músculo y acá está la glía. Entonces, como estos son, digamos, fácilmente difundibles, por así decirlo, los neurotransmisores suelen ir más pegados a la parte muscular, mientras que los neuropéptidos suelen transmitirse más bien a través de la parte neurológica, neuronal, y por eso están más pegados a las glías, ¿no? Y van a tener un efecto más duradero, ¿no? También deben saber que justamente aprovechando esta propiedad de los neuropéptidos, también hay varios fármacos que se basan en esto, ¿no? Para tener un efecto más prolongado y, bueno, poder lograr los cambios en el ánimo o lograr los cambios en general, ¿no? De la enfermedad que tenga la persona. Entonces, acá hay un cuadro. Este cuadro está en su diapositiva, pero obviamente está diferente, ¿no? En varias diapositivas. Yo traté de resumirlo aquí. Entonces, acá ven, ¿no? Neurotransmisor es pequeño, neuropéptido grande, acción del neurotransmisor rápida, el neuropéptido lenta, la potencia también, acá es como 1, acá es como más de 1000. El neurotransmisor se sintetiza en la terminal presináptica, el neuropéptido en el soma de la neurona, ¿no? Por eso también lo ven rodeado de su vesícula, ¿no? Eso también es otra diferencia, ¿no? Que el neuropéptido va rodeado de una vesícula. La formación vesicular acá el neurotransmisor es terminal, mientras que el neuropéptido es desde el aparato de Golgi. También tienen tiempo de acción más duradero. Su mecanismo de acción está acoplado a canales iónicos y cambios genéticos, ¿no? Y así, bueno, acá también pueden ver que dura días, meses, años, que el destino de las vesículas es autólisis, o sea, una vez que se destruyen las vesículas ya no se regeneran, ¿no? En cambio, acá sí hay un reciclaje en los neurotransmisores, ¿no? También justamente por eso, y acá, por ejemplo, acá ustedes pueden deducir algo, ¿no? En el caso de los neurotransmisores que se reciclan, es más difícil por eso controlarlos en enfermedades como por ejemplo la depresión, que saben que hay una disfunción de la serotonina, ¿no? Entonces, como hay esta disfunción, es un poco más complicado controlarla porque la serotonina tiene un proceso de reciclaje, ¿no? No es que se elimina por completo o no está por completo. Entonces, por eso algunas personas pueden responder a un tratamiento, otras no, o sea, va a depender mucho de también la parte fisiológica, ¿no? Mientras que cuando es con respecto a un neuropéptido es más concreto, ¿no? Porque es más dirigido y aparte que se autoelimina, ¿no? No hay como un almacenamiento de reciclaje o algo así. En la eliminación también, bueno, acá se eliminan por difusión, ¿no? Y así. Entonces, vamos viendo que tienen varias variaciones. Listo. Ahora, con respecto a también el proceso, bueno, acá recordar que todo inicia cuando hay una despolarización a nivel del axón de la membrana, se despolariza. Luego, esta despolarización va a causar, sabemos qué es la despolarización, ¿verdad? Bueno, perdón, recapitular para que no nos perdamos. La despolarización es cuando hay un intercambio de las cargas en la neurona, ¿no? O sea, la parte interna que es negativa se hace positiva y la parte externa que es positiva se hace negativa, ¿no? Hay un cambio de las cargas, listo. Este cambio de las cargas por el potencial de acción, ¿no? Va a generar una apertura a los canales de calcio. Entonces va a ingresar calcio a la célula, a la neurona, y el ingreso de calcio va a permitir que sea eliminada una vesícula, que es lo que se conoce como exocitosis. Entonces, recuerden que la liberación de vesículas es un intercambio con calcio, ¿no? Eso les van a preguntar, o sea, no sé si les preguntan ahora, pero me refiero a que en general es un concepto muy importante. Cuando ustedes, en algún momento algún profesor les diga, no sé, a ver, ¿y cómo ocurre la liberación de, no sé, de neurotransmisores? ¿No? Porque quizás ellos pensarán que no lo van a recordar,
pero ustedes deben decirles y mencionarle al calcio, ¿no? Que ocurre por un intercambio con el calcio. Eso es importante. Luego de esto, el ingreso, bueno, el calcio va a ingresar a la neurona, sale la vesícula, llega hasta el receptor postsináptico, hasta la cajita morada, llega hasta acá, y por último, el neurotransmisor va a tener su efecto, ¿no? En la célula. Entonces, ya ven cómo son los 5 pasos en ese tipo de transmisión de tipo química, ¿verdad? Química o metabólica, ¿no? Ya, no se olviden de eso, chicos. ¿Cómo sé que es química o metabólica? Porque hay una hendidura, ¿no? Porque hay un espacio, porque hay vesículas, etcétera. No estamos hablando aquí del impulso nervioso, ¿no? Es diferente. Recuerden que ya, bueno, ya hemos conversado sobre eso. Ya. Entonces vamos a hablar de cada una de estas rápidamente. La acetilcolina. La acetilcolina, bueno, pasa por un proceso de acetil-CoA más colina. Gracias a la acetiltransferasa se transforma en acetilcolina. Ya tenemos nuestra acetilcolina. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, esta va a ser eliminada también gracias al calcio. Hay un intercambio del calcio para que salga la acetilcolina, ¿no? Y bueno, va a llegar a su receptor, ya sea nicotínico o muscarínico. En el caso de las neuronas, a nivel neuronal tenemos receptores nicotínicos. ¿Está bien? Nicotínicos. Recuerden eso. Principalmente, ¿no? Ya. Y lo que no se usa, lo que no sirve a la basura, no. Lo que no se usa se recicla, ¿no? Entre comillas. Entonces, la acetilcolina que no llega a tener su efecto va a ser eliminada por una enzima que es la acetilcolinesterasa, que acá no se borró. Entonces voy a cambiarlo para que no se confundan porque... Un ratito. Ya, para cuando les pase las diapos no haya problemitas. Y ahora sí. Ya. Entonces tenemos acá la acetiltransferasa y acá la acetilcolinesterasa. Esta colinesterasa es la que divide la acetilcolina en acetato y colina. Ya. Y es importante que recuerden estas dos enzimas porque a veces les hacen ese juego de palabras, ¿no? ¿Cuál es la enzima que forma la acetilcolina? Entonces ustedes dicen, ah, ya, acetiltransferasa. ¿Y cuál es la enzima que desintegra a la acetilcolina? Acetilcolinesterasa en acetato y colina. Ya, listo. Ahora, acá en este gráfico ustedes van a observar las vías que tiene la acetilcolina. Vean que hay un núcleo pontino, bueno, el puente, ¿no? Tenemos también acá el fornix, que, bueno, forma parte del sistema límbico, asociado a la memoria y las emociones. Y luego el giro cingulado, que también forma parte del sistema límbico, con la memoria y las emociones. Pero la acetilcolina básicamente va a actuar a nivel de lo que son los ganglios basales, ¿no? A través del puente va a llegar al sistema límbico y también a los ganglios basales que están por esta zona. Entonces va a estar ligada, por ejemplo, a procesos de memoria, pero memoria de, a ver, ¿cómo decirlo? Movilidad, ajá, como, o sea, procedimientos, digamos, mecánicos, ¿no? No sé si han escuchado ustedes que, por ejemplo, cuando manejan la bicicleta, los que saben manejar bicicleta, ustedes no es algo que lo piensan, ¿no? O sea, cómo voy a mover la pierna, cómo voy a mirar, o sea, cómo voy a tener el grip. No, es algo que ya está como mecanizado, ¿no? Interiorizado en ustedes. Y eso ocurre gracias a los ganglios basales, ¿no? O cuando se preparan un café mientras están viendo TikTok, ¿no? O sea, cuando hacen, por ejemplo, dos cosas al mismo tiempo o cuando preparan su desayuno mientras están haciendo otra cosa. Ese tipo de procedimientos automatizados que hacemos sin pensarlo, ya, son regulados o, claro, por los ganglios basales. Entonces, acá también participa la acetilcolina, ¿está bien? Segundo lugar donde participa, a nivel de las motoneuronas alfa. ¿Y por qué a nivel de las motoneuronas alfa? Porque la acetilcolina también va a tener sus receptores a nivel muscular, que son los receptores muscarínicos, ¿está bien? O sea, en el músculo nosotros tenemos receptores muscarínicos, eh, y es ahí que cuando, por ejemplo, hacemos movimientos, ¿no? Ahí van a participar las motoneuronas alfa. Por eso, cuando hay algunas enfermedades musculares, por ejemplo, ay, ahorita no se me viene ninguna. Pero, por ejemplo, cuando tienen distrofias musculares, pueden buscar distrofia de Duchenne, que es cuando la persona, hay una alteración en la conducción de acetilcolina hacia el músculo. Entonces, por más que tu cerebro le dice al músculo que se mueva, no lo va a hacer porque la acetilcolina no llega a su receptor de forma adecuada, porque hay una alteración. ¿Está bien? Entonces la persona, por ejemplo, va a tener problemas para caminar, para levantarse, para hacer movimientos, ¿no? En general, porque no hay un control, no
pueden, ¿no? Básicamente realizar la contracción muscular, que es lo que permite el movimiento. Entonces, por eso participan ahí las motoneuronas alfa. Y también el sistema nervioso autónomo parasimpático. ¿Por qué? Esto es importante. Eso es importante. Y les van a preguntar. Eso sí, les aseguro que les van a preguntar. Si este año no les preguntan, el próximo o el próximo. Recuerden, acetilcolina está asociado y participa en el sistema nervioso autónomo parasimpático, chicos. ¿Está bien? ¿Y por qué es importante? Ustedes recordarán qué hace el parasimpático. O sea, no es necesario que me lo digan, pero ahorita piénsenlo, ¿no? Ah, ya, parasimpático relaja, ¿no? Porque el simpático llama a la acción. Entonces, como el parasimpático relaja, cuando ustedes, por ejemplo, van al baño, cuando ustedes, por ejemplo, claro, cuando van al baño, ¿qué pasa con sus esfínteres? ¿Se relajan o se contraen? Se relajan, ¿verdad? Ok, entonces, si yo tengo un exceso de acetilcolina, ¿qué va a pasar con mi vejiga? ¿Voy a poder contener la orina o voy a orinarme? Voy a orinarme porque la acetilcolina está ligada al parasimpático y el parasimpático lo que hace es relajar todo. ¿Entienden? Relaja todo. Entonces, ok, relaja esfínteres, entonces me orino. Relaja también recto, le parte el esfínter rectal. Ah, ya. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, deposiciones, ¿no? Básicamente. También puede estar asociado a vómitos, por ejemplo, relaja el músculo ciliar. Entonces, ¿qué pasa? Midriasis o miosis. Miosis, ¿verdad? El ojo se hace chiquito, también asociado. Después, ¿qué más? Las glándulas salivales. Va a haber también un aumento de secreción de glándulas salivales y bueno, todo ello. Eso lo vamos a ver en un ratito. Acá está la diferencia entre receptores muscarínicos y nicotínicos. Muscarínicos, recuerden, están asociados a proteína G. ¿Y dónde están los muscarínicos? Están sobre todo en la parte de los órganos efectores. Acá lo he subrayado, órganos efectores. Ejemplo, órganos efectores. Por ejemplo, vejiga, por ejemplo, que les digo de los esfínteres que se relajan, por ejemplo, glándulas salivales que también empiezan a formar más saliva, por ejemplo, glándulas sudoríparas empiezan a que haya más sudor. Entonces, si constantemente mis receptores muscarínicos están afectados por acetilcolina o hay mucha acetilcolina, esta va a tener efectos sobre todos estos órganos que les estoy diciendo: vejiga, recto, glándulas sudoríparas, glándulas salivales, etcétera, ¿no? Ya, y tubo gastrointestinal también, ¿no? Y esto va a ser a través de las proteínas tipo G, acoplados a proteínas tipo G. Recuerden eso. Por otro lado, los receptores nicotínicos, que son canales iónicos, más bien van a participar en la despolarización rápida, ¿no? Ocurre rápido, en milisegundos. Como les dije, los nicotínicos están en las neuronas, ¿está bien? Y bueno, van a activar rápidamente las fibras musculares o neuronales, ¿no? También, o sea, musculares también. Pero como les decía, va a depender, ¿no? De qué órgano. Ya, entonces, acá que les estaba comentando de los muscarínicos, o sea, para hacer un resumen y que se entienda, los receptores nicotínicos son los que nos interesan ahora, porque estamos hablando de la parte de las neuronas, ¿no? Y la acetilcolina a nivel cerebral, por así decirlo. Entonces, estos son los receptores que vamos a, digamos, van a participar, los nicotínicos, pero también los muscarínicos tienen un efecto en lo que es el nivel del resto de órganos. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un exceso de acetilcolina? ¿Lo único que se va a afectar va a ser tu cerebro? No, se van a afectar todos los órganos. Y es por eso que cuando estamos frente a un caso de shock de acetilcolina, por ejemplo, un shock colinérgico, vamos a tener todos estos efectos que les he mencionado. Miosis, que les digo que los ojitos se hacen chiquitos, puntiformes; lagrimeo, porque también afecta a las glándulas lagrimales; cialorrea, que es cuando hay mucha saliva; diaforesis, hay más sudor; bradicardia, porque también afecta la vasculatura. Entonces va a haber también hipotensión, vómitos, diarrea, incontinencia urinaria, se va a orinar, ¿no? Diarrea, por ejemplo, en los varones también participa en lo que es la erección, ¿no? Entonces, van a haber varios mecanismos, ¿no? Chicos, recuerden esto porque esto lo van a ver, definitivamente. Y acá también hay un cuadro que está en su diapositiva, donde les ponen los efectos de la acetilcolina en el organismo. Por ejemplo, en la vasculatura genera lo que es la vasodilatación. Ustedes por razonamiento, ¿no? ¿La vasodilatación va a aumentar la presión o va a disminuirla? Va a disminuirla, ¿verdad?
porque va a disminuir la resistencia vascular periférica. Y si disminuye la resistencia, va a disminuir la presión. ¿Está bien? Bueno, a nivel del músculo esfínter la pupila va a haber una contracción y va a generar miosis, secreción, bueno, de las glándulas salivales, bronquios, también hay una broncoconstricción. En el corazón, bradicardia, tracto gastrointestinal, hay un incremento de las secreciones gastrointestinales, relajación de esfínteres, contrae el músculo detrusor, relaja los esfínteres también, hay diaforesis, la erección que les digo, y bueno, en el útero es variable. Pero ya, esto, bueno, ahorita no lo están viendo tanto porque están viendo más fisiología, ¿no? Pero, o sea, este es el por qué. Es importante que sepan dónde hay receptores muscarínicos, dónde hay receptores nicotínicos. ¿Está bien? Ese es el por qué es importante que lo sepan. Porque quizás ahora se ve un poco como que mucha información que no va a servir para nada, pero tiene una aplicación clínica, ¿no? Entonces es lo que trato de transmitirles para que le den sentido. Ahora, con respecto a la dopamina, por ejemplo, esta viene de la tirosina, ¿ya? Luego de la tirosina actúa la tirosina hidroxilasa y esa la transforma en dopa. La dopa es la dopa, bueno, no se le dice dopa, ¿no? Pero hace referencia a la L-hidroxifenilalanina. ¿Está bien? Y esta L-hidroxifenilalanina, a través de la dopa descarboxilasa, se transforma en dopamina. Bien, ahora esta dopamina tiene tres vías. La vía mesolímbica, la vía mesocortical y la vía nigroestriada, que también está asociada a los ganglios basales. Y las vamos a ver acá, porque esto no tienen que memorizarlo, tienen que razonarlo. Por ejemplo, en la vía mesolímbica. A ver, ¿por qué es mesolímbica? Meso viene de la parte del área tegmental ventral, ¿ok? Que está más o menos en esta zona. Entonces, a través de esta zona va a dirigirse hacia lo que es la parte límbica, que es, bueno, está por acá, que acá no está tan graficada, pero va a dirigirse a la parte límbica y hacia la parte cortical. Si va hacia el limbo es mesolímbica, si va hacia el córtex mesocortical. ¿Está bien? Recuerden que el mesolimbo está relacionada a la recompensa, a las motivaciones, el limbo. Por ejemplo, las personas que son adictas al alcohol, adictas a alguna droga, tienen alteraciones a nivel del sistema límbico, porque no hay un control de las motivaciones, de la recompensa, el sistema de recompensa, ¿no? Bien, entonces esa sería la mesolímbica. Y la mesocortical va relacionada a la cognición, a lo que nosotros decidimos, al poder de decisión, a la personalidad, ¿no? A la planificación que tenemos. Entonces, esa es la mesocortical. ¿Está bien? Y por último tenemos la nigroestriada, que va desde la sustancia negra hacia los ganglios basales. Por tanto, también afecta el movimiento. Movimiento, la coordinación también. Entonces, ven que cada vía está asociada a algo, ¿no? A la recompensa, a la cognición o al movimiento. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿por qué es importante que sepan esto? ¿En qué enfermedad hay una alteración del movimiento? La persona tiene temblor. Y también hay alteración de la cognición. La persona tiene un pensamiento lento, no planifica, hay cambios en su conducta. Más o menos ya saben, o más o menos ya tienen una idea. Ya, entonces, la dopamina es importante que la sepan porque va asociada al Parkinson. ¿Está bien? Entonces, ustedes ya pueden decir, ya, entonces, ¿por qué en el Parkinson hay alteración de la dopamina? O sea, ¿cómo esto me explica los síntomas, no? Ya, porque la dopamina tiene una vía, que es la vía nigroestriada, que va hacia los ganglios basales. Entonces, cuando se altera esta vía de la dopamina, la persona no va a tener un buen control de qué? Del movimiento. Va a tener temblor. ¿Está bien? No va a haber coordinación. Entonces, ahí está la importancia del que sepan las vías de la dopamina. Entonces, recuerden, vía nigroestriada asociada al movimiento, vía mesolímbica asociada a la recompensa, que también se altera en la esquizofrenia. Porque, por ejemplo, las personas con esquizofrenia, con adicciones, tienen dificultades para lo que es el control, ¿no? El control de la motivación. La apatía, por ejemplo, una persona esquizofrénica que se aísla socialmente, ¿no? Entonces, ahí también hay alteraciones en la parte mesolímbica y también mesocortical, ¿no? Porque las personas que tienen esquizofrenia, por ejemplo, tienen una alteración del pensamiento, ¿no? No eh, van a tener conductas, no sé, de cognitivas, ¿no? O sea, van a perder su poder de toma de decisiones, de planificación, de personalidad, pierden su personalidad, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Porque hay una alteración de la vía de la dopamina
mesocortical. Entonces, para eso es importante que lo sepan, porque no se trata de que lo memoricen y digan ya, para pasar el curso, no, sino que le den un uso. Entonces, recuerden, mesolímbica, mesocortical y nigroestriada. ¿Está bien? Y la nigroestriada es la más importante, porque es la que está en el Parkinson. Ya, y la dopamina también tiene varios receptores. Tiene receptores que son excitadores y receptores inhibidores. Los receptores excitadores, que son, hay como 5 tipos de receptores de dopamina. Tipo 1, 2, 3, 4, 5, ya. El receptor 1 y 5 son excitadores y el resto son inhibidores. Ahora, en las literaturas, cuando ustedes vayan a ver un artículo o algún paper, van a ver que no utilizan esa clasificación. Ellos ponen D1 like. O sea, por ejemplo, el D5 sería un D1 like. O sea, que cumple una función como el D1. Y a los demás les ponen D2 like. O sea, que son parecidos al D2 porque como que se copian de la función del D2, ¿no? Entonces solamente los dividen en D1 y D2. D1 excita, D2 inhibe. Y los demás son copias de ya sea de D1 o del otro. Entonces, como ven que el D1 excita, va a tener un mecanismo de acción a través del AMPC cíclico, ¿no? Que es el que va a activar la denilciclasa, ¿no? Y va a actuar sobre todo, va a actuar en lo que es la función motora. ¿Está bien? Entonces, acá, si les estoy diciendo que actúa sobre la función motora, va a estar más ligado al Parkinson o a la esquizofrenia, en este caso. Al Parkinson, ¿verdad? Ya, entonces ustedes ya pueden decir, ya, entonces en Parkinson participan principalmente los receptores D1. Y me acuerdo que los D1 son excitadores y actúan a nivel de la corteza prefrontal, de lo que es la sustancia negra, ¿no? Perdón, en la corteza prefrontal y también facilita la actividad motora. Entonces ya pueden como asociarlo un poco mejor. Después, a nivel del D2, que son los inhibidores, también acá sí está la sustancia negra. Y también estos sobre todo tienen una también relación con la conducta motivacional, con las adicciones, la modulación también emocional. Entonces, cuando se alteran los receptores de tipo D2, va a haber más bien este tipo de enfermedades, ¿no? Adicciones, etcétera. Ya, y esta es más o menos la aplicación que les doy. Pero ahorita que estamos en fisiología, recordar que D1 excita a AMPC cíclico, recordar que D2 inhibe a AMPC cíclico, ¿no? Eso. Listo. Noradrenalina. Entonces la noradrenalina se forma a partir de la tirosina, luego sigue la dopa, porque también repite lo de la dopa, luego pasa a dopamina y luego gracias a una enzima llamada dopamina B hidroxilasa pasa a noradrenalina. Y luego sigue, bueno, se forma en una vesícula sináptica y luego es expulsada. Después de esto, esta noradrenalina va a tener su función a nivel de dos partes, ¿no? El locus coeruleus y también el sistema nervioso simpático, ¿no? La norepinefrina. Es lo mismo, noradrenalina o norepinefrina, ¿no? Entonces, recuerden que la noradrenalina, así como la acetilcolina va ligada al sistema parasimpático, la noradrenalina más bien va ligada al sistema simpático. ¿Está bien? Y por ende va a participar más bien en activando, por ejemplo, aumenta la frecuencia cardíaca, porque también tiene un efecto sobre la vasculatura, ¿no? Un efecto de constricción, no de dilatación, sino de constricción. No sé, de repente también efectos a nivel gastrointestinal, de la vejiga, que también al contrario la adrenalina permite la contracción de los esfínteres, ¿no? Entonces cumple funciones opuestas, ¿no? Más bien funciones del simpático. Pero a este nivel recuerden que su vía principal es a nivel del locus coeruleus y que tiene una función tanto a nivel cerebelar, también a nivel de los ganglios basales, del hipotálamo con la memoria y a nivel del córtex, ¿no? Listo. En el caso de la serotonina, que viene del triptófano, entonces acá ya saben, noradrenalina, ¿de qué viene? De la tirosina. Y serotonina viene del triptófano. Ya. El triptófano, gracias al triptófano hidroxilasa, se transforma en 5-OH-triptófano y luego gracias a la 5-hidroxitriptófano descarboxilasa se convierte en 5-HT. Ya. Y esta luego es liberada a través de la vesícula sináptica, hace su efecto, puede regresar, ¿no? Tener una cierta función a través de la mitocondria, ¿no? Bueno, eso ya es mucho más específico, pero básicamente acá deben recordar de la serotonina, núcleos del RAFE. Recuerden, núcleos termina en S, núcleos termina en S, entonces S de núcleos medios del RAFE
recuerdan serotonina, para que ahí lo tengan. Y también, como ven, tiene efectos a nivel mucho más complejo, ¿no? Porque actúa casi a nivel de diferentes órganos, perdón, diferentes estructuras, ¿no? Por ejemplo, ganglios basales, el fornis, el cíngulo, la parte de la memoria, ¿no? Por eso también las personas con depresión tienen dificultades para la concentración, el córtex, a nivel temporal, parietal, ¿no? Etcétera. Y también cerebral, ¿no? Listo. Acá también les traje una recopilación de lo que son los receptores de serotonina. No quiero que se mareen. De todos estos, los más importantes son los que están en amarillito. Tenemos el 5HT1A, 1B, 2A, 2C, 3, 4, 5, 6, 7. De los cuales el más importante es el 1A, el 2A y el 3. ¿Ok? 1A, 2A y 3. 1A, 2A y 3. Listo. El 1A y el 2A son metabotrópicos, ¿ok? Y bueno, estos van a tener funciones diferentes. Por ejemplo, en el caso del 1A participa en lo que es la ansiedad y también como neuroprotector. Y sobre todo lo que hace es actuar a nivel de lo que es la corteza, el hipocampo y también los núcleos del RAFE, ¿no? Que es la principal estructura asociada a la serotonina. Y el 2A más bien participa a nivel de la corteza prefrontal y del tálamo. Y por ende saben que el tálamo es el principal centro sensorial, ¿no? Entonces por eso acá vemos lo que es la percepción sensorial, funciones principales asociadas a la percepción sensorial, a la psicosis, bueno, etcétera, ¿no? Pero esos son los principales, 1A, 2A. 1A, recuerden, núcleo dorsal, el RAFE, 2A, tálamo, corteza prefrontal, y también recuerden sus mecanismos de acción, ¿no? Por ejemplo, en el 1A, disminución del AMPC cíclico con aperturas de canales de potasio. Y si se hablan en esos canales de potasio, va a haber un ingreso más de potasio a la célula y va a haber una salida de potasio. Entonces, esta salida de potasio va a hacer que la parte interna celular se vuelva más negativa y se dé la hiperpolarización, ¿no? Mientras que en el 2A hay más bien una afectación de lo que es el inositol trifosfato, el 1P3, y este inositol trifosfato, bueno, va a causar un aumento de calcio intracelular, ¿no? Y va a tener sus efectos a través del tálamo, corteza prefrontal y la percepción sensorial. Entonces, estos dos son metabotrópicos, ¿no? Son indirectos a través de proteínas G, ¿no? G, ahí pueden ver la G. Y por otro lado tenemos el 3 que les comentaba. Este es importante porque este es de tipo ionotrópico. Entonces, va a ser el único de los receptores de serotonina que tiene un mecanismo ionotrópico a través de los canales de sodio y potasio. Por ende, permite una despolarización rápida y está asociado a lo que es las náuseas y los vómitos. Pero, ¿no? Y el área postrema, ¿no? Que el área postrema es el área central de lo que es la regulación de náuseas y vómitos, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? O sea, recordar el 1A, 2A y ya, como dato extra, el 3, que es el único que tiene una despolarización rápida, ¿no? Ya. Después hablemos de la interacción presináptica y posináptica. En el caso de la interacción presináptica, acá hablamos de la... hay una relación entre la serotonina y la noradrenalina. ¿Está bien, chicos? Y en su diapositiva vi que les pusieron que en la interacción presináptica lo que ocurre es que la noradrenalina va a actuar sobre los receptores alfa-2 receptores, ¿no? Que van a estar en las vesículas sinápticas, perdón, en las terminales sinápticas, en los botones sinápticos de células serotoninérgicas. O sea, hay células que van a tener una función principalmente serotoninérgica. Y en estas neuronas, a nivel de las vesículas de los botones sinápticos, a este nivel va a actuar la noradrenalina, ¿está bien? Gracias a los alfa-2 receptores. Y esta acción de la noradrenalina va a causar una disminución de la liberación de serotonina, porque digamos que la noradrenalina va a interrumpir, ¿está bien? La noradrenalina va a interrumpir la liberación de serotonina porque va a actuar a nivel presináptico. Mientras que en la interacción postsináptica, cuando de forma similar, ¿no? Actúa la noradrenalina, pero esta vez actúa a nivel de los cuerpos, ya no de las terminales, sino de los cuerpos de estas células serotoninérgicas,
cuando actúa ahí, lo que va a producir más bien es una liberación de serotonina. Entonces, cuando hay una interacción noradrenalina postsináptica, esta va a favorecer la liberación de serotonina. Pero cuando hay una interacción presináptica con la noradrenalina, esta va a inhibir la liberación de serotonina. Entonces, es para que tengan en cuenta esta diferencia que vi que les comentaron en su clase. Después, por último, mencionar al ácido gamma aminobutírico, que es el GABA, que viene y se forma gracias al glutamato por una enzima, el ácido glutámico descarboxilasa, ¿ok? Este GABA lo que va a tener es una función de hiperpolarización neuronal, donde va a favorecer en general la salida de potasio o la entrada de cloro, ¿no? Porque es una hiperpolarización. Entonces, básicamente esa es la función. Recuerden que el GABA es un potente inhibidor neuronal. Acá al ladito les he colocado más o menos el mecanismo por el que el GABA, el glutamato, favorece del glutamato favorece su acción. Por ejemplo, acá tenemos al glutamato. El glutamato se libera, llega a ser ligando con el canal de sodio y luego pasa, ¿no? Entonces el sodio ingresa a la célula, se despolariza la célula. Esta despolarización del sodio lo que va a hacer es activar el canal de calcio y entonces va a ingresar calcio y va a salir magnesio. Y una vez que el calcio ingresa, se van a activar las vías de los segundos mensajeros. Y miren que acá el glutamato está utilizando un receptor de tipo, bueno, NMDA, ¿no? O sea, no de forma directa, pero al activar todo este ciclo, claro, sí, activa a este transportador y vean que este es un tipo NMDA. Entonces, para que recuerden, ¿no? El glutamato tiene unos receptores que ya no son los receptores asociados a proteínas G, sino que son receptores de tipo NMDA, ¿no? Y que son los que favorecen el ingreso de calcio y salida de magnesio. Bien, ahora, este ingreso de calcio va a generar una activación de los mensajeros secundarios y luego va a actuar de forma paracrina y va a generar un efecto sobre la neurona presináptica. Entonces va a favorecer su sensibilización y va a hacer que siga liberando glutamato, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que en el caso de, este es el glutamato, ¿no? Pero en el caso del GABA, que es cuando ya, digamos, se forma, ¿no? A nivel de glutamato, gracias al glutamato se forma el GABA va a tener una función de inhibición, ¿está bien? Entonces, recuérdenlo como el inhibitorio más potente neuronal es el GABAérgico. Por eso también, cuando a veces se quieren recetar medicamentos o se quieren utilizar alguna fórmula farmacológica para inhibir los impulsos, para controlar, por ejemplo, la psicosis, muchas de estas lo que usan es favorecen la, digamos, la corriente GABAérgica, ¿no? Porque es un potente inhibidor del resto de neurotransmisores que les he mencionado. ¿Está bien? Recuérdenlo así, como el inhibidor más potente del sistema nervioso. Ahora, este también tiene receptores. El más importante, el tipo A. El tipo A es inotrópico y lo que hace es juega con el cloro, ¿no? Como les mencionaba, el GABA genera la hiperpolarización, entonces va a ingresar cloro a la célula para hiperpolarizarlo. Y su función principal, como acá dice, es una inhibición rápida. Y acá es lo que les mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en las benzodiazepinas, ¿no? Que habrán escuchado a alguien quizás que toma clonazepam, lorazepam, diazepam, como que estás muy alterada, tómate tu diazepam, ¿no? O sea, es porque justamente va a inhibir estos circuitos nerviosos. O en los barbitúricos también, que ya no se usan mucho porque tienen eh, efectos secundarios muy graves, ¿no? En algunos casos. Bueno, ya. Entonces también les mencionaron en su diapositiva que puede haber una injuria asociada al GABA. Por ejemplo, cuando hay isquemia, hay una disminución de la energía. Entonces, esto va a ocasionar una despolarización celular y esta despolarización va a favorecer la liberación de glutamato, que ya hemos visto que el glutamato utiliza los receptores NMDA, ¿no? Activa esos receptores, ingresa el calcio y una vez que ingresa el calcio, va a también salir el magnesio, ¿no? Sale el magnesio, ingresa el calcio
Y este ingreso, como ven, tiene un efecto paracrino, ¿no? O sea, va a perpetuarse a sí mismo, ¿no? El NMDA va otra vez a generar la despolarización celular, otra vez se va a activar el canal de calcio y así, ¿no? Entonces, este ingreso constante de calcio en la célula va a alterarla y va a generar también una injuria neuronal, ¿no? Es por eso que tiene que haber un control. El GABA actúa como un controlador de estos procesos, por así decirlo. Y sumado a esto, pues va a haber una también acidosis con radicales libres y todo ello que pues va a promover la injuria. Listo. Entonces también acá les comentan del potencial de acción, ya para terminar esa parte. El potencial de acción, recuerden, de la neurona va de menos 70 a menos 90 milivoltios. Recuerden que la neurona en su interior tiene una carga negativa y que estamos hablando del potencial de membrana en células excitables, porque hay células que no son excitables, ¿no? Esas células excitables pueden tener una membrana en reposo o un potencial de membrana de acción. Para que esté en acción, tiene que ya generarse todo el impulso nervioso, ¿no? Acá también vemos que participan tanto canales iónicos como bombas, ¿no? Acá tenemos los canales iónicos sodio, potasio y las bombas de sodio y potasio. Entonces, el potencial de acción lo definen en sus clases como los cambios rápidos de potencial de membrana o potencial de reposo debido a algún estímulo, que puede ser químico, físico, etc. Acá están las 4 fases. Primero, recuerden que el potencial está en reposo y luego se da una despolarización. Para que haya una despolarización debe aperturarse el sodio y el sodio va a ingresar a la célula. Una vez el sodio ingresa a la célula, esto va a hacer que la célula que es negativa vaya aumentando su carga, ¿no? Hasta que se vuelva positiva, hasta que llegue a 30, por ejemplo. Y eso se da gracias al ingreso de sodio, ¿no? Entonces, este proceso se conoce como despolarización. Luego ocurre la repolarización, que es donde la célula recupera su carga. Para eso tiene que eliminar las cargas positivas que la han invadido, ¿no? Entonces, acá lo que hace es aperturar ya no el sodio, sino apertura el potasio. Y se aperturan los canales de potasio, salen de la célula y de esta forma la célula va a recuperar su potencial hacia el reposo. Y por último ocurre la hiperpolarización, que es donde el potencial se hace cada vez más negativo, ¿no? Para poder llegar a su potencial luego de descanso, ¿no? De reposo, ¿no? Entonces se hiperpolariza, sigue haciéndose aún cada vez más negativo hasta llegar a un potencial de reposo que es el basal, que este ocurre en la fase 3. Entonces tenemos 3 fases, ¿no? Fase de despolarización, de repolarización y de hiperpolarización. No se vayan a confundir con los numeritos, porque acá le puse primero, segundo, tercero, cuarto, pero estos numeritos no hacen referencia a las fases, sino es como el orden, ¿está bien? Creo que mejor lo cambio porque no voy a hacer que pasen las diapositivas y luego se mareen. Entonces, mejor lo ponemos así. Ya, listo. Entonces, este sería como el cero, luego la despolarización, repolarización e hiperpolarización. Y ahora sí, ya pueden fase 1, fase 2 y fase 3. Listo. Entonces acá tenemos la fase de reposo. Recuerden la parte interna negativa, afuera positiva, que está polarizado. Luego cuando ya está activa se despolariza, o sea, las cargas cambian, la parte interna se vuelve positiva y la parte externa negativa. ¿Y por qué se volvía positiva, recuerdan? Porque ¿quién ingresa a la célula? El sodio, ¿verdad? Recuerden, la despolarización ocurre por la apertura de los canales de sodio. Listo. Y luego se vuelve la parte hiperpolarizada cuando ya las cargas están todas negativas, hasta recuperar su potencial de reposo, ¿no? Ya, listo. Con respecto a la sensibilidad, que ya nos falta poquito, chicos, esta es la última para creo que darnos un descanso de 10 minutos para que vayan a tomarse agua o vayan al baño o para que vean TikTok. Ya termino esta y ¿les parece si luego damos unos 5 minutos o 10 minutos? Me avisan, ¿ya? Ya bueno, esta parte de sensibilidad es rapidita. Nada más recordarle, esto, mira, esto podemos razonarlo, ¿ah? O sea, no se memoricen, o sea, de verdad,
Razonémoslo juntos. Miren, hoy día ha sido el partido del Barça con el Real Madrid, ¿verdad? Lo han visto, ya. Entonces vamos a empezar desde la exteroceptiva. En el caso de la exteroceptiva, ustedes han usado su sensibilidad exteroceptiva para ver ese partido, ¿ok? Porque esta está relacionada con la parte sensorial, con los sentidos, con la visión, con la audición, con el somático, con la parte del olfato, el gusto, etc. Entonces, la sensibilidad exteroceptiva nos permite percibir los estímulos del mundo externo, ¿está bien? Para yo percibir el mundo externo, utilizo mis sentidos. Entonces, por ejemplo, cuando quiero ver algo, cuando voy al cine, cuando voy a comer algo, cuando lo huelo, ¿no? Cuando pruebo, cuando como un helado, cuando escucho mi canción favorita, etcétera. Entonces, ahí es exteroceptiva, sensibilidad exteroceptiva, porque es externo, listo. Propioceptiva, porque me percibo a mí mismo, pero a mí de forma corporal, o sea, mis músculos, mis tendones, mi posición. Por ejemplo, ahorita que están sentados, espero que estén de forma, en un asiento cómodo, que bueno, ustedes saben en dónde están sus piernas, sin verlas, ¿verdad? Porque tienen información propioceptiva. Esa es la información propioceptiva. Es la percepción del cuerpo y su movimiento en el espacio. Por ejemplo, ustedes cierran sus ojos y van a saber en qué posición están sus manos, en qué posición está, en qué posición están sus rodillas. ¿Entienden? Esa información viene a partir de los músculos, tendones, las articulaciones. ¿Está bien? Entonces, eso es propioceptiva porque me percibo propiamente a mí. Listo. Y la interoceptiva viene de lo interno. Lo que está dentro de mí también lo puedo percibir y ahí tiene que ver el dolor y la sinestesia. ¿Está bien? Por ejemplo, mis latidos, yo puedo percibir cuando mi corazón se me acelera, puedo percibir cuando mi estómago está sonando o hay algún tipo de, no sé, tengo hambre, ¿no? Percibes como el movimiento de tus asas, ¿no? El movimiento de tus intestinos. Puedes percibir que tu respiración está aumentando, ¿no? Entonces, es la percepción o cuando tienes ganas de orinar, ¿no? Etcétera. Entonces, esa percepción es la interoceptiva. Es la de ser conscientes de nuestros estímulos internos, ¿ok? Y básicamente va ligada al dolor, también cuando te duele algún órgano, ¿no? Te duele el estómago, etcétera. Y la sinestesia, listo. La propioceptiva, sinestesia y posición. Y la estereoceptiva, los sentidos, listo. Entonces, ahora sí, esta parte de acá ya la dejamos para luego porque esto es más como un banco de preguntas, o sea, hablar de todas las teorías, o sea, wow, no, sería un, no sé, un shock mental. Entonces, vamos a darnos 10 minutos, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Y volvemos en 10 minutos. Ya, vayan a tomar agua, por favor.